sabe qué significa la gracia de Dios. Un regalo inmerecido. A veces uno planifica muchas cosas. Uno tenía planificado venir este día acá, pero el Señor en su perfecta voluntad lo permitió, y yo estoy bien gozoso, porque para mí fue un regalo. Cumplí años el viernes, ya estoy viejito, y para mí venir a servir al Señor es un regalo. Permitir ser un portador de la palabra de Dios, para mí es un regalo. Pues digo, Señor, Madre Dios de toda gracia, Él permitió que esté aquí. Ayer recién en la tarde me dijeron que venga a Pueblo Blanco a compartir la palabra de Dios. Señor, tú eres el dueño del tiempo, tú eres el dueño de todo. Y bendiciones allá en la Iglesia Central. Pero antes de empezar la palabra, hay una corriente de que hay muchas señales de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero hay una cosa, no tengamos miedo a esas señales. ¿Por qué? Hay muchas personas que dicen, Señor, yo tengo miedo, tengo temor, tengo un poco de pánico por esas señales. Pero, ¿quién tiene miedo? Yo quiero cambiar, ya está más tiempo. Por eso, hermanos, la iglesia debe no preparar para esos tiempos, o sea, debe preparar para que nosotros estemos dispuestos y a irnos en el tratamiento. La palabra de hoy día es para cambiarnos, para prepararnos, no para coger y temblar, porque en segunda de Pedro dice, en segunda de Pedro, estos versículos el Señor me lleva atrás, y al final del curso también hay otra pequeña sorpresa, bueno, para mí en especial. El Señor ha sido muy misericordioso con cada uno de nosotros. En segunda de Pedro 3, del 11, segunda de Pedro 3, 11. ¿Por acá? Amén. Yo leo, por favor, dice. Esto para los tiempos de fin, esto no es la prédica, pero es para que tengamos referido una cosa. Segunda de Pedro 3, desde 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Esperando esto, ¿cuántos nosotros esperamos de ese día? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos descendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero dice el 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados en él sin mancha e irreprensibles. Ahí nomás. ¿Cuál es la promesa para nosotros? Mi hermana, ¿qué dice usted? ¿Cuál es la promesa para nosotros? Cielos nuevos y tierra nueva. Estemos nosotros esperando firmes en santidad. Como decía un hermano, el juicio del Señor va a venir. Pero nosotros regocijémonos porque estamos firmes en la promesa del Señor, parados en la roca que es Cristo. Y el que está parado en la roca que es Cristo no tiene por qué temer nada. Cuando nuestro andar y nuestro caminar y nuestro crecimiento espiritual esté dando frutos. Amén. Amén. Hoy día, el Señor, vamos a hablar unos versículos. El Señor me ha llevado, siempre a mí me ha gustado hablar versículos que a mí me gustan.
Es fácil hablar versículos que a mí me gustan porque como que me acomodo bonito. Pero el Señor me dice a mí, es hora de hablar versículos que incomodan o te hacen ver la realidad. Pues, Señor, dame sabiduría. Vamos a Mateo 19, por favor. Y quiero aquí un poco de participación de la gente, de mis hermanos. El que quiere compartir y dar una opinión, siéntase libre. Porque aquí estamos para aprender. Si no, la iglesia, aquí estamos para estar preparados para ese día. Mateo 19. Primero Mateo 26. Primero Mateo 26, 6. Vamos a leer esta historia. Y quiero que alguien participe. Unas dos personas quiero pedirle que seamos sinceros de corazón y que opinen lo que vamos a leer. Amén, que lo tienen. Mateo 26, 6. ¿Ya? Mateo 26, 6 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. ¿Están siguiéndome? Sí. Veamos de nuevo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Ahí nomás. Según los estudios de la palabra, dicen que este perfume era demasiado caro, era como 10 salarios vitales. Ahorita actualmente más de 3.500, casi $4.000. ¿Y qué hizo esta mujer? Derramó ese perfume en la cabeza del Señor Jesús. Y los discípulos se enojaron. ¿Por qué este desperdicio? Decían. Tranquilamente podíamos vender esto en un valor bien alto y dárselo a los pobres. Con el corazón en la mano. ¿Qué opinan? ¿Cuántos de nosotros creemos que es un desperdicio? ¿Quién dice? Yo creo que fue un desperdicio o mala inversión o ¿qué creen ustedes? ¿Qué versículo medio controversial ha habido tanto de pobres? Porque se supone que también en una aldea de leprosos, donde la gente era, aparte de humilde, era miserable, era una gente bien necesitada, porque los leprosos eran separados. Y esta mujer pobre va y sin decirle a nadie, derrama el perfume en la cabeza del Señor Jesucristo. ¿Cuánto creemos que esto, como dicen los apóstoles, esto es un desperdicio? Los apóstoles. Y los apóstoles que andaron con el Señor Jesús. No cualquier persona dijo esto. Aquí, Señor, ¿cuál es tu enseñanza? ¿Cuál es tu enseñanza? Y hoy día la iglesia va a despertar. En estos pequeños versículos hay gran tesoro. A veces le leemos y pasamos y digo: Señor, este versículo como que no le veo tan alimenticio. Y le pregunté a una persona y me dice: hermano, ¿usted qué opina? Y dice: vea, mi hermano, yo le he dado al Señor hasta más de $3,000. En otras palabras, el Señor, ¿qué está pidiendo aquí? Que compremos y le demos a Él. Por eso que hay muchas personas que se alejan de la iglesia. Es que ya solo piden y piden y piden. ¿Usted cree que va a haber salvación al coger mis cosas caras y darle a los pobres? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde está? Muchas personas, pero que esa enseñanza, desde ahora les digo, que no sean de labios para afuera.
Porque si no, realmente sí va a ser un desperdicio lo que estamos haciendo. Hermanos, en esos tiempos, ¿qué cree que hizo esa mujer? ¿Usted cree que ese vaso, ese perfume que tenía 10, 20 de esos? ¿O era su tesoro? Tesoro, porque era lo único que ella tenía. Amén. Y yo creo Era su tesoro, ¿qué más? Yo creo que fue bueno porque Jesús iba a estar un tiempo, no todo el tiempo, o sea, estaba pero en espíritu, pero ahí estuvo en cuerpo. Ya. Y le derramó. Y ese privilegio. Ese privilegio es solamente para él. Gloria a Dios. ¿Estamos todos con ese mismo sentido? No fue un desperdicio. Ella hizo es porque la gratitud de ella fue Amén. Dios. Vamos a ver por qué lo hizo. Ya vamos a ver por qué lo hizo. Al final. ¿Pero por qué lo hizo? Si nadie lo pidió. Y en primer lugar, ella, yo creo, si nos ponemos nuestra mente en esa época, gente pobre comienza a atesorar algo. ¿Verdad que tesoros no solo son cosas valiosas? Tesoro puede ser algo muy simple, que para mí tiene mucho valor. ¿Estamos de acuerdo? Muchas personas dicen, no, la cadena de oro que me dejó mi abuelita, que de 18 quilates, eso es tesoro. No. Tesoros o riquezas en el ser humano son las cosas que yo valoro o le guardo. Puede ser una simple cosa, pero es un tesoro para mí. Es algo que no tiene precio. Puede valer económicamente, puede valer insignificancia, pero para mí es un tesoro. Y a veces tenemos tesoros buenos y tesoros malos. Cuidado. Tenemos tesoros buenos y tesoros malos. Señor, ¿cuál es tu enseñanza? Como hablamos el día miércoles, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Porque la carne, ¿qué va a decir? Hermanos, está muy bien. Vendamos de esas cosas y démonos a los pobres, son más necesitados. Pero ¿qué le llevó a ella tener este gesto? ¿Qué le llevó a ella saber que yo tenía esto guardado para un momento especial? Yo tenía guardado esto tal vez para una ocasión de necesidad, para una emergencia o para una ocasión muy especial en mi vida. No quiero adelantarme, pero ella comprendió que sentir la presencia de Dios era algo muy especial. Esto no pasa, eso falta en la iglesia. Pero vamos a ver, el Señor no quiere, para empezar, no quiere que nuestras riquezas le demos y ya. No, ese no es el objetivo que el Señor quiere. ¿Cuál cree usted que aquí? ¿Cuál es la enseñanza que hay en esto? De coger la riqueza de esta persona que era pobre y derramar en la cabeza del Señor. Vamos a otro versículo. Ahora sí vamos a Mateo 26:6 para complementar este versículo. Complementar este versículo. ¿Ande? Ah, ya, entonces Mateo 19:16. Yo les voy a leer. Ya leímos el primer versículo, Mateo 26:6. Todavía hay un poquito la enseñanza como que queda media en el aire, pero el Señor es fiel y justo y lo va a enseñar y hoy día vamos a alimentarnos. En Mateo 19:16 dice, ¿qué lo tienen? Entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué le preguntó? ¿Qué haré para tener la vida eterna? ¿Cuántos deseamos eso? Todos. Este es un versículo que a mí nunca me ha gustado. Yo cuando lo he leído he pasado la página. Pero después el Señor me ha dicho entender muchas cosas. Y dice, y él le dijo, ¿quién le dijo? El Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios.
Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le contesta el joven, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabemos de esos mandamientos nosotros? ¿Lo sabemos? Ya, muy bien. El joven me dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, no hay nada que podamos hacer. O sea, que él vivía, ¿no? ¿Qué más me falta? Le dice el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros de aquí ya hemos cumplido todos sus mandamientos? Y le podemos decir al Señor, Señor, ¿qué más me falta? ¿Sabe qué más le falta? Ya vamos a ver, pero me quiero adelantar. Falta lo que hizo la mujer pobre. Ya vamos a ver. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué más le dice? Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. A ver, aclaremos una cosa. La riqueza no es pecado, ni maldad, ni impedimento para entrar al reino de los cielos. Cuando el Señor quiere bendecir a alguien, con qué sé yo, con casa, terrenos, carros, no sé, lo que el Señor quiere bendecir, está bien, es voluntad de Dios. Lo malo es amar las riquezas. Más que a Dios. Ahora, amén. Hermanos, si yo uno estos dos versículos, por un lado, la mujer pobre coge y entrega voluntariamente lo más preciado que ella tenía. Y no le importó si mañana tendré hambre, no le importó si mañana tendré necesidades, pero yo esto que he ahorrado, qué sé yo, 1 año, 2 años, 3 años, mi valor, mi riqueza, le doy al Señor. El joven rico, en cambio, Señor, ¿qué hago? Guarda los mandamientos. Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Todo, honrado a mi padre, a mi madre, no he adulterado, no he robado, no he matado, he amado a mi Dios. Cosa que entre paréntesis, el cristiano lo es. Y el Señor le dice, ¿qué más te falta? Si quieres tú ser perfecto, vende tu riqueza, dásela a los pobres y sígueme. Señor, ¿qué significa esto? Señor, ¿tú quieres que haga y dé todo a los pobres y les siga? O sea, nadie fuera salvo. Realmente, nadie fuera salvo. Por eso yo cuando leí esos versículos digo, Señor, pasemos de esta página, este versículo, todavía cuando me toque que predicar, digo, no, te toca. Porque esto le hace falta a la iglesia. ¿Cuál es la enseñanza? ¿O qué es lo que yo debo hacer? Para ser un genuino cristiano, el Señor pone circunstancias de nuestra vida para desprendernos. Para desprendernos. A veces tenemos cosas arraigadas de nuestro corazón. Y digo riquezas buenas y riquezas malas, pero le tenemos arraigados y le decimos, Señor, todo te doy, menos de esto. Y el Señor dice, dame eso, voluntariamente. Pero ¿por qué creen que es necesario eso, darle al Señor voluntariamente? En otras palabras, Señor, es que dentro de mí todavía hay falta de perdón, dentro de mí todavía hay orgullo, Señor, dentro de mí todavía hay tantas cosas que no puedo cambiar.
Y el Señor dice, dame. En otras palabras, como despréndete de eso y dame. Y sígueme. Pero a veces nuestro trabajo, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra vanagloria nos impide seguir al Señor. Nos impide. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué nos impide? Señor, yo asisto a tu iglesia, escucho las prédicas, vengo los miércoles, vengo los viernes. ¿Qué más quieres de mí? Despójate, despréndete. Pero quiero aclarar algo. Y aquí el enemigo va a salir derrotado porque vamos a abrir los ojos. ¿Por qué cree que el joven rico se fue triste? ¿Y por qué cree que la hermana que dio, esa mujer pobre que dio su riqueza, fue gozosa en el Señor y le lloraba? ¿Por qué? No, hablemos de mi caso. No, yo sinceramente, hablemos de mi caso. A mí me voy a ser sincero. Yo no lo hubiera hecho. En mi pobreza tengo algo valioso y no. Y siendo rico, no. Pero eso que estamos viendo carnalmente. El Señor no quiere esas cosas. El Señor quiere lo que vamos a hablar. ¿Por qué cree que el joven rico no hizo y la mujer pobre lo hizo? Si yo digo mañana, Señor, a partir de hoy día me decido ya no robar, ya no gritar, ya no tener iras, ya no adulterar, ya amarte a mi prójimo. Y en mis propias, con otras palabras, cumplir los mandamientos que tú me dices. Cumplir los mandamientos, porque tú me pides. Hermanos, no llegamos ni a la esquina. No vamos a llegar a la esquina, porque este joven rico cumplía los mandamientos sin una transformación en su corazón. El que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Y nosotros nos hemos unido al Señor. Si yo soy un solo espíritu con Él, como decía Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué debo hacer? Como decíamos el día miércoles, para que me entiendan, y voy a poner un ejemplo, no tan bonito, pero voy a poner un ejemplo. ¿Qué hacen los perritos? Nada. ¿Alguien enseñó a ladrar a un perro? ¿Por qué ladran los perros? Su naturaleza. Su naturaleza. ¿Los gatitos qué hacen? ¿Alguien le enseñó a maullar a los gatitos? Le hago una pregunta y quiero que todo el mundo me escuche. ¿Qué hacen los cristianos? Pecar. Los cristianos tienen la misma naturaleza de Dios. Porque ya son los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron. El pecado ya debería haber pasado. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y si yo me uní aquí a Cristo y soy un solo espíritu, y el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, ¿cómo debe ser mi actitud? La de un cristiano. Porque el Señor, el mismo espíritu que tuvo con el Señor Jesucristo, el mismo espíritu está conmigo. Y no es espíritu de cobardía, es espíritu de amor, poder y dominio propio. En otras palabras, a veces nos llega esto el enemigo. Yo por naturaleza, por amor a Él, cumplo sus mandamientos. No porque nadie me obliga, no porque estoy leyendo, no por compromiso, porque hay un nuevo ser en mí. Es mi naturaleza la que me ama a las cosas de Dios. Es mi naturaleza la que me trae a su casa a decirle: glorifícate, Señor, yo te alabo, te bendigo. Es mi naturaleza.
Porque si yo vengo en carne, si yo vengo obligatoriamente, ay, vamos a ver qué dice el hermano me va a cansar. Pero si yo vengo con una mente, con un solo espíritu, que el Señor, deja de que Él trabaje en mí, deja de que Él gobierne mi vida, deja de que Él transforme mi corazón. Él poco a poco va a ser ese alfarero en que mi naturaleza va a ser perdonar, mi naturaleza va a ser amar, mi naturaleza va a ser gozarme en las cosas de Dios. Mi naturaleza va a ser dar ese perfume caro al Señor y postrar en la cabeza. Las cosas con el Señor no son obligadas. Las cosas con el Señor son naturales. Las cosas con el Señor deben nacer de mi corazón porque hemos comprendido quién es Él. Esta mujer que derramó su perfume comprendió quién era Él. Él era su Salvador. Él era el que nos redimió. Y Él se merece toda la gloria y toda la honra. Y si yo cumplo los mandamientos, lo cumplo con amor a Él. Si yo vengo a su casa, por amor a Él, porque Él se merece. A veces tenemos riquezas de hacer nuestras cosas. Hoy día es domingo, Señor, domingo, ¿qué pasa? Mi trabajo, mi trabajo, mi diversión es el único día. El Señor quiere que esas riquezas le entreguemos hoy día. No, Señor, es que va a venir mis familiares, que no sé, esas riquezas le entreguemos. Porque vale o no vale la pena entregarles. O vamos a decir con muchas personas, ¡qué desperdicio hice a la iglesia! ¡Qué desperdicio haber perdonado a esa persona! ¡Qué desperdicio esto! ¡Qué desperdicio el otro! Tranquilamente puede hacer el otro. Y muchas personas de acuerdo, muchas personas estuvieron de acuerdo con me dijeron, no es ningún desperdicio. ¿O sí es un desperdicio? Eso es lo que quiere el Señor, que nos desprendamos del mundo, que nos desprendamos de las cosas materiales y de las cosas malas y le entreguemos al Señor, pero que le desprendamos porque es mi naturaleza. Si no hay un cambio interno en mí, hermanos, si yo cumplo y vengo hasta frustrado, vengo, ojalá que ya se acabe, ojalá que ya se acabe, ojalá que quede, hermanos. Pero si mi naturaleza ama las cosas de Dios, porque creció con el Señor, un solo espíritu es, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas fluyen. Las cosas del Señor fluyen y comienzan a dar frutos. Porque no lo hago por obligación. Como esta hermana que le regaló el perfume, lo hizo por amor, lo hizo por gratitud. Y no fue como el joven rico, es que yo ya cumplí los mandamientos, yo todo hice desde mi niñez. El Señor quiere eso. El Señor quiere que nos desprendamos de las cosas materiales. No que lo llevo, pero sí que le pongamos a Él en primer lugar. Que se entendió que él es el dueño de todo, que le puede dar, le puede quitar, le puede sostener. Por eso el Señor permite eso, pero el Señor quiere su corazón. El Señor quiere su nueva naturaleza. Hubo una persona que me dijo, hermano, pero usted ¿cómo hace para perdonar? ¿Cómo hace, hermana? No soy yo. Es el Señor, es el Espíritu de Dios viviendo en mí. Porque le he dejado gobernar, en otras palabras, le he dado mis riquezas, le he dado mi orgullo, le he dado esta carne que para nada sirve, para que Él sea gobernando, para que Él sea moldeando, para que Él sea transformando las cosas que deba transformar en cada uno de nosotros. Pero Él quiere que le entreguemos. ¿Y cómo le entrego? Hermano, es que qué difícil. Con mi nueva naturaleza. También fluyen las cosas de Dios. El Señor no quiere nada. Vuelvo a insistir, el Señor no quiere que seamos robots. Mandamiento número 1, mandamiento número 2, mandamiento 3. Hoy día voy a cumplir este mandamiento. El Señor no quiere robots. El Señor quiere que mi naturaleza, por amor a Él, a mi hermano.
Que mi naturaleza, por amor a Él, venga a su casa deseoso de escuchar su palabra. Que mi naturaleza, por amor a Él, me goce en las cosas del Señor. ¿Cuántos de nosotros todavía somos como este rico o como esta mujer pobre? El Señor no quiere riquezas. El Señor quiere nuestra más riqueza, que es nuestro corazón, nuestra voluntad, mi voluntad doblada a Él. Mi hermano, cuando mi voluntad esté doblada a Él y comience a hacer las cosas con gozo, con amor, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y todo lo que le hago, lo hago con amor, porque sé que Él es el único digno de todas estas cosas. ¿Qué va a haber en mi vida? ¿Qué cree que va a haber en mi vida? Un cambio. Un cambio. En que cuando todo el mundo me diga loco, que cuando todo el mundo esté así, yo estoy gozoso. Porque estoy aprendiendo a despojarme de esta carne que nada aprovecha. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo al joven rico? Vende estas cosas, vende tus riquezas. En otras palabras, despréndete. Despréndete. Y a veces nuestras riquezas, ¿sabe cuál a veces nuestras riquezas? Es dar un abrazo de amor y apoyo a mi hermano. Y cuando el Señor dice tu palabra, todo lo que hiciste con ellos, a mí me lo hiciste. ¿Cuántos de nosotros vemos en la cara de un necesitado, no solo económicamente, también espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros necesitamos una palabra de apoyo espiritual, una palabra de fortaleza? Hermano, no desmayes, hermano, no, siga adelante. Y dice, me viste, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de tomar. Y dije, ¿cuándo hice eso? Cuando lo hiciste con todos los pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Desprendernos, porque sabiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, no para los hombres. Aprendamos a despojarnos de esas cosas que impiden nuestro caminar cristiano, porque es hora de caminar, es hora de correr, es hora de dejar a un lado. Y si viene el enemigo a poner cizaña, a poner distracciones, hermanos, como Dios dice un día, el Señor nos ha dado armas poderosas para vencer a las acechanzas del enemigo. Y en nosotros está decir, Señor, yo sé en quién he creído. Pero es hora de que la iglesia se despierte. Cuando la iglesia se despierte y estas palabras asimile y diga, Señor, yo me desprendo de lo que me agravia, yo me desprendo de lo que el enemigo quiere confundirme, yo me desprendo, Señor, te entrego a ti. Y lo más importante, me derramo ante tu presencia. ¿Para qué? Para obedecer. Ahora, quiero, en esta tarde, dar dos enseñanzas. ¿Cuál fue la primera enseñanza? ¿Quién me dice? Hasta ahora, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué el Señor nos ha hablado? Lo que el Señor quiere es que nosotros le entreguemos nuestra vida totalmente a Él y que sea Él el que viva en nosotros. Gloria a Dios. Y Él me hizo acuerdo en un versículo. Mateo 21, 28, ¿qué dice? ¿Quién lee Mateo 21, 28? Alguien que le lea, no quiero buscar yo. Mateo 21, 28, ¿qué dice? ¿Ustedes qué? Vuelvo a repetir lo que me dijo, hermano. ¿El Señor quiere qué? Sé que el Señor quiere ser quien dirija nuestra vida. Quiere ser que nosotros entreguemos todas nuestras cargas y que sea Él quien nos guíe. Y si le damos un parcial, Él quiere todo. ¿qué dice Mateo 21? ¿Qué dice Mateo 21, 28? Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos Hijos. hijos, dos hijas, y acercándose el primero le dijo, hijo, me voy a trabajar en mi viña. A ver, ya le yo. Mateo 21, 28. ¿Qué dice? Pero Ya le leo, a ver, dice.
Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondió, él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál hizo la voluntad de su padre? ¿Y qué cosa aquí, Señor? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué cree que le dijo eso? La respuesta le dio por hermano. El Señor quiere todo. Yo no puedo decir: Señor, ya voy, yo te amo, yo voy a hacer esto, y después no lo hago. O peor aún, no voy a ir y después lo hago tal vez con mala voluntad. Hey, el Señor quiere todo. ¿Y qué es todo? La voluntad. Desprendernos y la obediencia. Vamos por favor para completar la idea. Vamos a la segunda de la iglesia. Si estas palabras, hermanos, si esta palabra de iglesia comienza a asimilarle y a pararse, cuando vengan las cosas que tienen que suceder, porque deben suceder, nosotros podemos decir: Señor, venme aquí. Aparte de cumplir mis mandamientos, Señor, aparte de cumplir los mandamientos, me he despojado de todo lo que impide seguirte y te he seguido. ¿Qué diferencia que hay a veces? Creemos no solo en cumplir los mandamientos, ya tenemos ganado el reino del Señor. El Señor quiere que nos desprendamos de las cosas que nos atavian todavía aquí en la tierra y que nos puedan liberar, porque dice en este artículo: y sígueme. Esa palabra clave de seguirle. Pero yo me pongo unos zapatos bien buenos, de una buena chompa, y les digo: no, mi naturaleza debe seguirle, debe amarle, debe gozarse en las cosas del Señor. Aprendamos a no hacer las cosas de Dios por costumbre o por mandamiento. Aprendamos a hacer las cosas de Dios porque yo le amo. ¿Qué pasó con esta sierva? Pobre, entregó su tesoro. ¿Por qué? Porque le amaba, porque era grata con el Señor, porque sabía quién era Él, el Todopoderoso. Nosotros, sabiendo quién es Él, sabiendo lo que ha hecho en nuestras vidas, a veces no queremos desprendernos. Y Él, cuando nosotros hagamos las cosas para Él va a recompensarnos al 101%. La mejor inversión es hacer tesoro en los cielos. Amén. La mejor inversión, hermanos. Pero a veces hacemos más tesoros en la tierra que en los cielos. Parece que tenemos chozas en la tierra, No para naciones que tienen. Pero desprendámonos. No digo de las cosas materiales. Ay, Señor, ya ese carro me tocó regalar. No, desprendámonos de las cosas que impiden mi caminar con el Señor. Yo vengo con gozo a alabarle, vengo con gozo a regocijarme de Él, vengo anhelando escuchar su palabra, me declaro necesitado de su palabra. Yo no vengo aquí a agradarle a nadie, yo vengo a agradarle a Dios, porque soy un necesitado. No es que tengo que ir a cocinar, que tengo que planchar, es que tengo que hacer deberes de Él. Deja un lado. Ahorita glorifícate, alábale. Y el Señor a su debido tiempo va a hacer las cosas. La primera cosa para ya despertarnos es aprender a despojarnos de esas cosas, identificar qué impide mi caminar con Dios. Ay, mi hermano, esto me está impidiendo a un adicto. Este orgullo, esta falta de perdón me está impidiendo a un adicto. Y verá como el Señor dice: sígueme. Estamos cargados de ser cargados. Señor, sígueme. Dejemos de eso, mi hermano. Si eso me impide caminar con el Señor, eso quiere el Señor, dejemos. Pero voluntariamente. A esta persona
¿Alguien lo obligó? ¿Da ese perfume carísimo que tenía? Lo hizo voluntariamente, por amor a Él, porque sabía quién es Él. Este joven rico, sí, Señor, yo cumplo mis mandamientos y hago esto. Vende todo y sigue. ¿Pero qué es vender todo? Despojarse. A veces mi orgullo no permite poder caminar con el Señor. O mi vanagloria no permite poder caminar con el Señor. O mis creencias. Es que yo creo, es que yo pienso, y vamos a hablar de eso, es que yo creo, es que a mí me dijeron. Aprendamos a que el alfarero comience a moldear nuestras vidas. Amén. Dejemos a un lado esto y vamos a otra enseñanza. Vamos por favor a Segunda de Reyes 5. Porque esta enseñanza, querido, quiero complementar las dos enseñanzas para que el pueblo de Dios comience a marchar firme en las cosas de Dios. Segunda de Reyes 5, ¿ya lo tienen? Es una historia bonita, un cuentito bien bonito. Y yo quiero leerlo, quiero que me sigan en su lectura, ¿sí? Segunda de Reyes 5. Aquí vamos a comenzar a desmascarar al enemigo y ver que el Señor quiere una iglesia verdadera, cristiana, firme en las cosas de Dios. Ya no quiere tibios, quiere personas firmes. ¿De qué me sirve cumplir los mandamientos si no me despojo de las cosas que el Señor tiene para mí? ¿No les parece? Aprendamos a despojarnos, la primera enseñanza. Aprendamos a seguir. Aprendamos. ¿Ya? Segunda de Reyes 5. Yo le leo. Mira, leíamos con entendimiento y vamos viendo la historia, que es una historia con mucha enseñanza y sabiduría. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía de alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Sigamos leyendo, ¿está claro? Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Quién va a sanar la lepra? Un profeta. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues de él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Está claro la historia hasta ahora? Naamán era un guerrero, era un rey, pero era leproso. Y por ahí una chica que le cogen esclavo y dice: allá hay un profeta que te puede sacar de la lepra. ¿Qué es la lepra espiritualmente? El pecado, es el mundo viviendo en mí. ¿Cuántos de nosotros tenemos lepra? Mientras vivamos de la carne, tenemos lepra, hermano. Porque la carne de nada aprovecha. Pero la palabra dice que hay un profeta que podría limpiarle. Vean lo que más dice. No, ¿y qué dicen? Te voy a dar una carta. Entonces el Naamán fue, ¿no? De hecho, vengo con esta carta para que me limpie. Prepotente, orgulloso, que yo como soy, tengo una carta de presentación. El 7 dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí y que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí.
Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Cómo vino Naamán? Con sus caballos, con su profeta orgulloso, que yo vengo de parte del rey de Siria y aquí me tienen que limpiar de mi lepra porque me tienen que limpiar de mi lepra. Y como viene con una carta de recomendación. Entonces, ¿qué hace Eliseo? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Qué le dijo Eliseo? Que se vaya. Le cogió la mano y le limpió. ¿O qué le dijo? Le mandó a lavarse 7 veces en el río Jordán, y tu piel va a ser limpia como bebé. Está bonita la historia de esta hora. Y repito el 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y levanta. Y hermanos, lo que vamos a leer es para la iglesia. A veces nosotros somos como Naamán. Y vamos a ver por qué. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Antes de seguir leyendo, hermanos, cada uno de nosotros tenemos pecado. Pero aquí la primera enseñanza es que hay un Dios que nos ama y nos puede limpiar de ese pecado. La primera enseñanza es que aquí no fue Eliseo fue un mensajero que nos salió, que dijo, por el medio del Espíritu Santo le mandó a hacer algo para ser limpio. El Señor nos manda a hacer cosas para ser limpios, pero el Señor quiere limpiarnos de nuestra lepra. Pero el Señor nos manda a hacer algo. Aquí, ¿qué le dijo a Naamán? Que se lave, que se invierta 7 veces en el río Jordán. El 11 dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldré luego y estando en pie, invocaré el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué pensaba Naamán? Yo, un general del ejército, yo que vengo con una carta de recomendación, o sea, yo que tengo derecho, y vengo con este profeta, y yo pensé que iba a poner las manos, iba a decir: en el nombre de Jehová, yo te sano y te limpio, y iba a salir limpio. Y se va enojado porque yo pensé que iba a hacer eso. Yo pensé que iba a hacer eso y me manda a meterme en el río Jordán 7 veces. Leamos del 12. Dice, antes de leer el 12, muchos cristianos creemos en la promesa de Dios, pero decimos: ay, hermano, ya 3 años vengo a la iglesia y no veo lo que el Señor, todavía sigo hasta peor que antes estoy, dice mi hermano. Ay, no más, me voy enojado. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. El 12 dice: Habana y Farfar, río de Damasco, o sea, los ríos, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? O sea, estos ríos donde yo vengo, ¿no son mejores ríos? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. O sea, ¿qué dijo? No voy a hacer. ¿Para qué no? O sea, vengo de tan lejos. Y este profeta me dice que me meta 7 veces en este río Jordán. Allá donde yo vivo no hay mejores ríos. ¿No será lo mismo yo sumergirme allá y seré limpio? ¿A qué pasa eso? ¿Qué pasa? Qué potencia. No. Yo quiero asimilar esta historia a mi vida. ¿Sí? Yo quiero asimilar esta historia a mi vida. Y digo: Señor, yo vengo en tu nombre, Señor, y
y tú sabes que tengo este pecado, Señor. Tú sabes que tengo este pecado. Ven, tu palabra dice que tú perdonas, tu palabra dice que tú limpias, tu palabra dice que tú restauras, y yo le creo, Señor. Por eso vengo a tu casa, por eso vengo a adorar rodillas. Pero muchos cristianos quieren así transformar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y el Señor trabaja de diferentes maneras. Algunos sí lo hacen así, es la voluntad de Dios. Pero a otros le dicen, hey, quiero que hagas algo. Ya vamos a ver qué nos pide el Señor. Pero en este caso, a Naamán, ¿qué le dice? Que se vaya a y Naamán dice, oye, pero yo creo que mejor me voy a este río, es más limpio, más bonito, y mejor vivir. ¿Y por qué no hago esto en mi tierra? Y el Señor nos manda a veces a hacer cosas a nosotros, incluyéndome a mí. ¿Cuántas veces a veces les cuestionamos a Dios y decimos, Señor, ¿por qué? 7 veces, ¿cómo una debe bastar? O Señor, ¿cómo le puedo decir? A ver, Señor, yo creo en tu palabra. Tú nos amas, nos perdonas. Y el Señor va a ser obedientes. El Señor te dice en su palabra que demos la otra mejilla. ¿A cuántos de nosotros nos gusta dar la otra mejilla? Hagamos una cosa, Señor. ¿Para qué dar la otra mejilla? Bien estoy como estoy. Y comenzamos a cuestionarle. ¿Para qué tengo que sufrir? ¿Para qué tengo que pasar por esta violencia? ¿Por qué tengo que pasar por esto y por el otro? El Señor sabe qué necesitamos. Y Naamán vino con sus caballos, con su carta, y yo pensé que esta persona iba a poner la mano encima de mí y iba a salir limpio. Y comienza a reclamar, ¿acaso los ríos de allá donde yo soy no son mejores ríos que aquí? ¿Para qué 7 veces? Y se fue enojado. Pero era una persona que el Señor amaba. Y escuchemos el 13. El 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué pasa cuando hay obediencia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos preguntando, Dios, pero ¿por qué a mí esta circunstancia? Dios, pero ¿por qué a mí me mandan a hacer esto? Señor, pero ¿por qué 7 veces? Señor, ¿por qué tantas cosas? ¿Qué pasa cuando hay obediencia? Sanidad y bendición. Hay bendición. Y el pueblo de Dios comienza a cuestionar. Mi hermano, esta iglesia ya 3 años, 5 años y no crece. Yo también no voy a ir. Y comenzamos a hacer cosas. Es que hermano, yo ya estoy, yo cuántas veces y no veo un cambio en mi mujer, en mi esposo, en mis hijos. No veo un cambio en el pastor, no veo un cambio. O el Señor nos manda a hacer cosas de su palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi hermano, pero basta con este prójimo. El prójimo de allá no. Y comenzamos a cuestionarle. Comenzamos a poner mi criterio propio, como Naamán decía. ¿Acaso los ríos de acá no son mejores? Y comenzamos a poner mi ideología, mi criterio, mis creencias a los mandamientos de Dios de mi vida. ¿Cuántos de nosotros todavía somos así? Si el Señor nos manda a hacer algo, por algo de ser. Yo no soy quien para comenzar al Señor a decir ¿por qué a mí? ¿Y por qué les digo esto? ¿Cuántos conocen la historia de José? La historia de Job. Si ellos no tuvieron que haber pasado por tantas cosas,
El final de ellos no hubiera sido de bendición. Y fue voluntad de Dios que José haya sido vendido, haya sido así, pero después, ¿qué pasó? Bendición. ¿Qué pasó con Job? Fue necesario. ¿Y cuál fue el final de Job? Estas palabras que me encantan. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que tenemos que pasar y que obedezcamos, no como robots, no como este joven rico que yo ya hice esto, yo ya hice lo no. Aprendamos obediencia porque sabemos, como decían los discípulos, si el profeta te manda, si el Señor te manda, si el Señor Jesús, si Dios te manda a hacer esto, ¿cuánto más no debe ser nuestra obediencia? ¿Cuánto más no debe haber después de a su debido tiempo? Va a haber bendición en nuestras vidas. Si el Señor me manda a perdonar, si el Señor me manda a hacer las cosas con amor, al tiempo del Señor, nuestro pecado va a ser como piel de bebé. En otras cosas, más limpio que la grana, como dice el Señor. Pero a veces el cristiano quiere las promesas de Dios así. Yo vine a la iglesia para que mi hermano ore por mí y no hace nada. ¿Cuántos somos nosotros a veces así? Señor, pero tú me prometiste que iba a... Si es voluntad de Dios, lo hace. Porque para Él es todopoderoso. Pero el Señor, cada uno de nosotros somos diferentes y sabe qué nos pone a cada uno. ¿Cómo está mi obediencia? Pero esa obediencia no por temor o un temor, no por obligación. Una obediencia de creerle. Porque sé que Él me está mandando lo que tengo que hacer. El 14 dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino el de Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué dijo él? ¿Cómo que quería hacer? ¿Cómo quería hacer el trato? Quería pagarle, ¿Cómo quería hacer el trato? darle un presente. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos ser gratos con alguien? Queremos dar un presente. No un presente en el sentido económico de área, porque este hermano me cae bien y me dijo esta cosa bonita, ahora sí voy a asistir. Voy a hacer esto. ¿Y qué le contestó el 16? Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, gloria a Dios. Porque las cosas no son mías, son de Dios. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no lo quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofreceré sacrificio a otros dioses, sino a quién? A Jehová. ¿Cuál es la mejor forma de agradecer a Dios cuando hay obediencia en nuestras vidas? Una ofrenda al Señor. Ya no sacrificar sacrificios a dioses ajenos. Ya no voy a sacrificar a mi pereza, a mi vanagloria, a mi orgullo. Mi sacrificio va a ser para Dios, para Jehová. Cuando el Señor ha restaurado y así nos restaure su matrimonio, su vida. Cuando el Señor ya haya visto en nosotros obediencia y colme de bendiciones en nuestras vidas, ¿cuál es nuestra forma de agradarle? De agradecerle. Gracias, Señor, y me voy por otro lado. ¿Cuántos de nosotros a veces sacrificamos sacrificio a Dios y lo hacemos? No, mi hermano, yo ya dejé la despermita de un lado, yo ya dejé... No. A veces, que no ponerle el lugar de Dios en el lugar que se merece, que es el único,
estamos sacrificando a otros dioses. Y le damos privilegio a nuestro trabajo, a nuestros hijos, o a las cosas del mundo. O sea, a las cosas que no, como al principio, a las cosas que no nos hemos desgarrado o quitado. Estamos dando sacrificio a los dioses. La mejor forma de agradecer a Dios. Tiene aquí, Señor, el sacrificio vivo para alabarte, para glorificarte. Y como decimos al principio, porque para eso tú me hiciste libre, Señor, para darte fiesta en el desierto, para servirte. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Una iglesia que sea obediente a las cosas de Dios, sin reclamar, sin decir nada, porque sabemos que al final habrá bendición. Y Él limpiará nuestro pecado, limpiará nuestra lepra y le va a hacer nuestra vida como la piel de un bebé. Y que aprendamos a desprendernos. Aprendamos a desprendernos de las cosas del mundo. Y estas cosas no se hacen carnalmente, se hacen con mi nueva naturaleza que el Señor puso en mi vida. Porque que según el Señor no solo espíritu es. Cuando estas palabras, estos dos pequeños versículos, tengan en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando vengamos, cuando salgamos de aquí y el mundo nos ofrezca muchas cosas, y yo quiera sacrificar sacrificios de esas aquí, digámosle no. Cuando yo quiera poner prioridades en mi vida, díganle no. Yo sé que Dios es creído. Yo sé en las promesas de Dios. Ya es hora de que la iglesia despierte y aprendamos en que no solo cumplir los mandamientos es necesario, pero el Señor quiere que lo hagamos con otra motivación, por amor a Él. Él es el Todopoderoso, Él es el dueño de todo, y Él va a cambiar nuestra vida cuando hay obediencia. Yo creo en esa obediencia, yo me aferro a esas promesas del Señor, yo me aferro que va a restaurar mi hogar, yo me aferro que va a restaurar nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros salimos gozosos esta tarde? Amén. ¿Cuántos de nosotros de esta palabra vamos a asimilarle? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, no fue un desperdicio haber venido? Ahora yo quiero pedirles un gran favor. Como yo dije el día cuando empecé, el Señor es misericordioso. El Señor es lleno de gracia. Y el día viernes el Señor permitió que yo cumpleaños. Y quiero que el Señor me compondese. Venga, aquí, venga, venga, una amiga, venga, quiero que todos pasemos de frente. Todos hagamos un círculo, por favor. ¿Sí? Quiero presentarla a Dios. Vengan ustedes, vengan todos presentes en esta nube de testigos. Quiero que estiren las manos. Así, quiero que estiren las manos.